Hermanos, les saludo en el amor de Jesucristo, en acción de gracias por el cuidado que Él ha tenido de nosotros en medio de la pandemia creada por el coronavirus. Esta vez me dirijo a ustedes con la intención de compartir algunos hallazgos sobre la relación del apóstol Pablo con la iglesia de Tesalónica, que él había establecido poco tiempo antes. Veremos mayormente cómo el apóstol maneja el distanciamiento forzoso a que él y la iglesia habían sido mutuamente sometidos. La primera carta a los tesalonicenses fue escrita desde Corinto durante el segundo viaje misionero, después de que Pablo y su equipo habían establecido la iglesia de Tesalónica. Después de los saludos acostumbrados, el apóstol pasa a resumir los acontecimientos turbulentos, lo que él llama gran tribulación, que acompañaron el establecimiento de las iglesias de Filipos y Tesalónica como preámbulo al tema central de la carta. Trabajaremos haciendo citas bíblicas textuales de la Biblia de Estudio Mundo Hispano. Acontecimientos en Filipos. Después de haberle sido impedida la predicación por el Espíritu Santo en el Asia Menor, y atendiendo a la visión de un macedonio que le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos, Pablo y Silas llegan a Filipos. Veamos las citas correspondientes de Hechos 16. En Filipos, que Lucas define como una ciudad principal de la provincia de Macedonia y una colonia, allí pasaron algunos días en aquella ciudad. Y hay tres acontecimientos importantes que podemos resaltar rápidamente. El primero es la conversión de Lidia de Tiatira. Y dice el texto bíblico, entonces escuchaba a cierta mujer llamada Lidia, cuyo corazón abrió el Señor para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira y temerosa de Dios. Como ella y su familia fueron bautizados, allí arranca la iglesia cristiana en la ciudad de Filipos. El segundo acontecimiento es la liberación de una muchacha que estaba poseída de un espíritu de adivinación y que fastidiaba al apóstol y su equipo yendo detrás de ellos y diciendo: estos hombres son representantes del Dios Altísimo. Y nos cuenta el narrador de Hechos que Pablo, ya fastidiado, se dio vuelta y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en el mismo momento. Y aunque esto fue un acto de liberación, evidentemente, los dueños de la muchacha, que recibían ganancias por la adivinación que ella hacía, hicieron un gran alboroto que terminó con Pablo y Silas en la cárcel allí en Filipos. Entonces allí sabemos ya que estando ellos atados en la cárcel de más adentro, el Señor envía un terremoto que los libera y el carcelero intenta quitarse la vida porque la ley romana decía que quien dejaba escapar a un prisionero pagaba con su vida. Pero Pablo interviene y le dice: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y sacándolos afuera les dijo: señores, dijo el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y él fue bautizado enseguida con todos los suyos. Y finalmente le dijeron a los apóstoles: váyanse de aquí, quizá diciendo: ustedes han causado demasiados problemas y no los queremos, al menos por ahora. Entonces de allí se trasladan a Tesalónica y, como siempre, inician el trabajo yendo a la sinagoga del pueblo por 3 semanas,
y su objetivo era demostrar que Jesús era el Mesías. Y pasaron también tres acontecimientos importantes. Primero, muchos creyeron, y dice que algunos de ellos se convencieron y se juntaron con Pablo y Silas, y un gran número de los griegos piadosos, y no pocas de las mujeres principales de ese pueblo, de esa ciudad de Tesalónica. Pero esta reacción tan positiva al Evangelio crea o desarrolla el celo de los judíos. Y dice el texto, entonces los judíos se pusieron celosos y tomaron de la calle a algunos hombres perversos y formando una turba, alborotaron la ciudad. Asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Y el número 3 es que los mismos hermanos que ya habían allí, se habían establecido en Tesalónica, le dicen, hermanos, váyanse de noche para que eviten mayores problemas. Y entonces de allí salen a la ciudad de Berea. Algo interesante para el contenido de la carta es que se ha estimado que el segundo viaje misionero de Pablo y acompañantes se realizó entre los años 49 al 52 de la era cristiana, mientras que la fecha de la carta es de finales del 51 o inicios del 52, escrita desde Corinto, aún sin terminar ese segundo viaje misionero. Esto significa que había pasado entre 1 y 2 años desde la visita misionera y la redacción de la carta a los creyentes de Tesalónica. Vamos ahora a pasar a ver el contenido ya de los primeros capítulos de esta primera carta a la iglesia de Tesalónica. Y vamos a ver tres componentes importantes que se destacan en la lectura inicial de esta carta. El primero son las acciones de gracias, donde Pablo pone de relieve el vínculo afectivo que él y sus compañeros tenían con los hermanos de Tesalónica. Y lo vemos en la primera declaración, cuando dice, damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, en una especie de acción continuada, y más adelante haciendo mención de ustedes en nuestras oraciones como un indicador de que lo iban a continuar haciendo. Esta acción de gracias, sin embargo, no es algo automático, sino que, como veremos a continuación, tiene su origen en experiencias compartidas en la fe y en el trabajo de la obra de Dios entre el apóstol y la iglesia. Entonces, allí Pablo comienza a hacer memoria de aquellos acontecimientos iniciales del establecimiento de las iglesias de Filipos y de Tesalónica. Y les dice, nos acordamos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de su fe, del trabajo de su amor y de la perseverancia de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y si notamos aquí, Pablo está hablando de las llamadas tres virtudes teologales, de la fe, del amor y de la esperanza que habían desarrollado los creyentes de Tesalónica. Sigue diciendo, porque hemos conocido, hermanos amados de Dios, su elección. También se hicieron imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que han sido ejemplo a todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Y ahí inicia entonces el repaso de la misión, posiblemente como un referente necesario para expresar sus sentimientos. Y comienza diciendo, porque ustedes mismos saben, hermanos, en cuanto a nuestra visita a ustedes, que no fue en vano. En segundo lugar, afirma, al contrario, a pesar de que habíamos padecido antes y habíamos sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos valentía en nuestro Dios
para anunciarles el Evangelio de Dios en medio de grande conflicto. Y lo otro es que nuestra exhortación no procedía de error, ni de motivos impuros, ni fue con engaño. Más bien, según fuimos aprobados por Dios para ser encomendados con el Evangelio, así hablamos. Y agrega un par de puntos más, y le dice, nosotros fuimos no como quienes buscan agradar a los hombres, sino a Dios. Porque como saben, nunca usamos palabras lisonjeras ni tampoco palabras como pretexto para la avaricia. Tampoco buscamos gloria de parte de los hombres, ni de ustedes, ni de otros. Y número 5, más bien entre ustedes fuimos tiernos como la nodriza que cría y cuida a sus propios hijos. Tanto es nuestro cariño para ustedes que nos parecía bien entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habían llegado a sernos muy amados. Porque se acuerdan, hermanos, de nuestro trabajo arduo y de nuestra fatiga, que trabajando de día y de noche, para no ser gravosos a ninguno de ustedes, les predicamos el Evangelio de Dios. Y saben que fuimos para cada uno de ustedes como el padre para sus propios hijos. Les exhortábamos, les animábamos y les insistíamos que anduvieran como es digno de Dios. Entonces ahora pasamos a ver el aspecto emocional, si se quiere, del apóstol Pablo cuando expresa su deseo intenso de reunirse nuevamente con sus hermanos de Tesalónica. Y él dice, pero nosotros, hermanos, apartados de ustedes por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, procuramos con mayor empeño y con mucho deseo verlos personalmente. Por eso quisimos ir a ustedes, yo Pablo, una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Y aquí siempre hay una pregunta de qué fue lo que hizo Satanás para impedir el viaje de Pablo nuevamente a Tesalónica, pero él no da ningún detalle que pueda uno especular ni siquiera sobre a qué se refería. Pero él busca una solución. Dice, pero ahora Timoteo ha vuelto de ustedes a nosotros y nos ha dado buenas noticias de su fe y de su amor y de que siempre tienen buenos recuerdos de nosotros, deseando vernos tal como nosotros también a ustedes. Por eso hemos sido animados por ustedes, hermanos, por medio de su fe, en toda nuestra necesidad y aflicción, porque ahora vivimos si efectivamente están firmes en el Señor. Continúa diciendo, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios con respecto a ustedes en recompensa por todo el gozo con que nos regocijamos por causa de ustedes delante de nuestro Dios? De día y de noche imploramos con mucha insistencia a fin de verlos personalmente y completar lo que falta de su fe. Que el mismo Dios y Padre nuestro con nuestro Señor Jesús nos abra camino hacia ustedes. Y continúa diciendo, el Señor les multiplique y les haga abundar en amor unos para con otros y para con todos, tal como nosotros para con ustedes, a fin de confirmar sus corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Entonces, pasando ya a un resumen, podemos decir que los elementos que crean la necesidad del apóstol Pablo para encontrarse con la comunidad y viceversa son los siguientes. En primer lugar, las oraciones de Pablo a favor de la congregación, al recordar el resultado del trabajo apostólico en términos de fe, esperanza y amor, porque por ello se habían convertido en imitadores de Pablo y éste de Cristo, a pesar de las dificultades en medio de las cuales
habían recibido el mensaje. Número 2. El repaso de las condiciones difíciles de la misión en Filipos, extendida a Tesalónica, pero sin menoscabo de la calidad del mensaje predicado. En el plano personal, destacan los roles jugados por Pablo y su equipo a favor de ellos, como nodriza por su ternura, con cariño capaz de entregar sus propias vidas y predicándoles sin serle carga económica, y como padres exhortándoles que anduvieran como es digno de Dios. Y en tercer término, Pablo lamenta profundamente no haber podido volver a verles personalmente por situaciones fuera de su control, pero descubre una salida enviando al joven Timoteo, quien le informa de la constancia en la fe y el amor de los hermanos y de su deseo de ver a Pablo. Estas noticias reaniman a Pablo, quien de día y de noche implora a Dios por ellos, sin abandonar el deseo de encontrarse personalmente cuando Dios así lo provea, abriendo el camino. Vamos a cerrar con algunas conclusiones. Hoy vivimos un alejamiento forzoso que ha impedido por meses el congregarse los hermanos para la adoración y predicación de la palabra. A diferencia de Pablo y su equipo, tenemos recursos de comunicación a distancia efectivos para escuchar las voces y ver los rostros de nuestros hermanos. Pero lo más importante de todo el planteamiento del apóstol es el grado de impacto del alejamiento de nuestras congregaciones y a la vez el gozo de saber que siguen fieles al Señor está determinado por los antecedentes de la comunión cristiana que los integrantes hayan desarrollado. Número 1. La oración permanente de acción de gracias por lo que Dios hace en nuestros hermanos. Número 2. La calidad de la entrega al servicio de nuestros hermanos, cariño, ternura, consejería. Tercero, la calidad de la predicación del Evangelio y de la fe que hayamos compartido. Y cuarto, de la respuesta recibida de esas acciones de servicio. Son los factores que desarrollan el verdadero amor cristiano de que hablamos en nuestras iglesias. Si estos elementos abundan, abundará nuestra necesidad y gozo anticipado del reencuentro, y oraremos fervorosamente al Señor para que lo propicie. Si no abundan, el reencuentro podría hasta resultarnos indiferente. Aprovechemos la circunstancia para que cada uno de nosotros revise su comunión con sus hermanos. Número 1. Tratemos de conocer las condiciones generales de sus vidas, y así podremos orar al Señor dando gracias por nuestros hermanos y para que supla sus necesidades, empezando por las de su crecimiento y desarrollo espiritual. Número 2. Procuremos saber en cuáles áreas de sus vidas podemos apoyarlos en asuntos de fe, en estudios, en empleo, en vestido, en alimento, en necesidad de consejo oportuno, etc. Número 3. Exploremos en cuáles áreas del servicio cristiano podemos formar equipos para realizar la obra evangelística. Y número 4. Entonces, en un futuro cercano, en nuestro reencuentro, podremos disfrutar del verdadero gozo cristiano, que es fruto del servicio múltiple a nuestros hermanos y del compañerismo cristiano. Esto es mucho más que una simple hermandad. Dios les bendiga.